Buenas tardes a todos, esto es Económicamente Hablando y yo soy Vicente Muñoz. Y en esta charla me gustaría hablar sobre uno de los comentarios más likeados del primer video de esta columna. Este comentario me pedía que hable sobre la deuda externa y para eso primero voy a explicar qué es la deuda externa, después qué es el FMI y por último, para ir cerrando, voy a explicar la perspectiva del ordoliberalismo sobre este tema. La deuda externa es la suma de todas las deudas que tiene un Estado con entidades financieras extranjeras. Esta se compone de la deuda pública, que es la contraída por el Estado, y también por la deuda privada, que es la contraída por los privados. Tal vez se pregunten, ¿por qué los gobiernos suelen recurrir a deudas? Esto es en consecuencia al déficit fiscal, o sea, gastar más de lo que ingresa. Entonces piden deuda para cubrir los gastos. Para los ordoliberales esto no es bueno, ya que una deuda significa mayores impuestos en el futuro. Pero después profundizo en eso. Ahora pasamos a explicar qué es el FMI, una entidad a la cual le pedimos uno de los mayores préstamos de nuestra historia. El FMI, Fondo Monetario Internacional, fue fundado en julio de 1944 con el objetivo de estabilizar el sistema monetario internacional. Pero a partir de 1976 toma un rol fundamental en el otorgamiento de créditos a los estados. Pero un estado no puede recibir un crédito así nomás, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Negociar un programa de ajuste económico, o sea, la reducción del déficit, la reducción de la inflación, y lograr estabilidad cambiaria. Por otro lado, hacer una reforma estructural muy grande, como por ejemplo privatizar, desregular y hacer cambios en el sistema de subsidios. Además, el Estado tiene que tener mucha transparencia con sus cuentas públicas para que el FMI pueda ver a dónde va su dinero. Y, último requisito, tenían que hacer una evaluación de la capacidad de pago que tiene el Estado, a ver si en un futuro realmente va a poder devolver el dinero. Si todos estos requisitos estaban en orden, el FMI al Estado le da el crédito y esta nación lo tiene que devolver en cierto periodo de tiempo, pero obviamente con intereses. Ahora sí pasemos a la perspectiva del ordoliberalismo. En un primer punto, el ordoliberalismo jamás endeudaría a un Estado, ya que no permitiría que haya déficit fiscal. Y si no hay déficit fiscal, no hay necesidad de deuda. Por otro lado, los ordoliberales entendemos que el keynesianismo, una ideología que muchas veces recurre a la inflación y a las deudas públicas, no funciona. No funciona ¿por qué? Si hablamos sobre las deudas, porque hay otros factores que hacen que sea muy difícil que funcione, el keynesianismo para pagarlas propone un aumento fenomenal en el ingreso, porque el keynesianismo jamás bajaría el gasto. Por lo tanto, habría que aumentar los impuestos y en el futuro habría altos niveles de presión fiscal. En conclusión, los ordoliberales nos oponemos firmemente a las deudas y para salir del déficit abogamos mejor por reducir el gasto público o en un caso muy muy extremo aumentar el ingreso. Para cerrar con la charla voy a responder una pregunta muy normal que puede surgir. ¿Qué pasa si un Estado no le devuelve al FMI el préstamo? Habría tres consecuencias fundamentales. La primera es que habría una caída con la confianza internacional, o sea, el Estado mancharía su historial crediticio. Y esto tiene dos consecuencias directas. La primera es que probablemente el Estado o la nación no vuelva a recibir un crédito en el futuro. Y la segunda es que las inversiones extranjeras, o sea, las inversiones que recibe, van a caer. La segunda consecuencia es que como no entran suficientes divisas extranjeras, hay una devaluación de la moneda, hay inflación y para evitar fuga de capitales el Estado tendría que subir las tasas de interés y todo esto lleva a una contracción económica. Y como último punto y no por eso menos importante, habría una caída en la influencia diplomática internacional. Bueno, les pediría que comenten si quedó claro, si hay algún concepto que les gustaría que repase y si tienen ideas para que yo hable en las próximas charlas, por favor, coméntenlo, así ya voy teniendo ideas. Muchas gracias por escucharme.